One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy volvemos a traer estos proyectos de podcast en los que queremos desgranar un poco la última evidencia, los últimos artículos publicados en algunas de las mejores revistas de psicología y neuropsicología del mundo, traerlos, desgranarlos y explicarlos para que todos podamos acceder a lo que estos estudios se encuentran. Hola Álvaro. Muy buenas Julio, muy buenas a todos y efectivamente hoy viajamos en el tiempo como en el programa anterior, ¿no? Y en este caso vamos a ver, en vez de variables tan cognitivas, ¿no?, tan psicológicas como estábamos hablando en el episodio anterior, vamos a ver cómo evoluciona el cerebro a través del tiempo. ¿Qué cambios hay a nivel neuroanatómico y neuropsicológico? Es decir, esto nos refiere un poco al estudio que trajimos en el último programa, ¿no? Ese estudio en el que evaluaba el efecto Flynn en los procesos atencionales, pero más orientado a la neuropsicología, ¿no?, a la medición del cerebro. Pero esto es algo un poco complicado de hacer, ¿no?, comparar cerebros. ¿Cómo es este estudio? Claro, lo primero que tenemos que pensar es cómo se hace un estudio que compara, ¿no?, el cerebro a través del tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, pues el estudio, que se titula Trends in the Intracranial and Cerebral Volumes of Framingham Heart Study Participants de 1930 a 1970, que lo dejaremos en la descripción. Este nombre que tiene de Framingham no es casualidad, porque precisamente de ahí viene la muestra del estudio, de la ciudad de Framingham, Massachusetts, en Estados Unidos, ¿no? Digamos que en esa ciudad hay una población, ¿no?, que ha sido estudiada durante 75 años. Y estamos hablando de unos 15.000 individuos. Algunos de esos individuos son los que van a entrar, digamos, como muestra en este estudio. Vale, o sea, esto nos aproxima a un tipo de estudio del que quizá no hemos hablado antes, que son estos mega estudios poblacionales que se han hecho en varios países del mundo, en el norte de Europa, Suecia, Dinamarca, en Estados Unidos y Canadá, en el que se recogen un montón de datos de una población de un pueblo o de una zona determinada a lo largo de años y años y años, durante generaciones enteras. Entonces hay datos sanitarios, alimentarios, de actividad física, psicológicos, a lo mejor de 40 años de una población. Efectivamente, y en este caso, digamos, esa población que primero comenzó en ese estudio, ¿no?, alrededor de antes de los años 50, digamos que iniciaba su participación en el estudio Framingham, pero luego también, por ejemplo, cuando se emparejaban, ¿no?, tenían parejas, se casaban, etcétera, esas personas también comenzaban a formar parte del estudio y también su descendencia, ¿no?, sus hijos, ¿no? Y así llegamos a esa tercera generación de cohortes, ¿no?, de participantes que son los que van a ser incluidos en el estudio del que estamos hablando ahora mismo. Lo que serían, por decirlo así, los nietos de estos participantes o los hijos o nietos de los inmigrantes que llegaron a esa zona después del iniciar el curso. Eso es. Y al final nos quedamos con una muestra de 3.407 participantes de 40 a 70 años. Recordamos que hay participantes que vienen de antes, ¿no? Y entonces, digamos que al inicio de estos estudios, donde se recogen un montón de datos y como decías tú, Julio, no solo se hace en un país, sino solo se recogen datos de tipo neuropsicológico, sino datos de absolutamente todo, sociodemográficos, socioeconómicos, factores psicosociales, médicos, ¿no?, datos médicos. Digamos que cuando comenzaban en este estudio o en un punto particular del estudio, les hacían esta foto del cerebro, ¿no?, esta resonancia magnética intracraneal, donde veían ciertos aspectos que ahora vamos a comentar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del estudio? ¿Cómo se operativiza esto? Vamos a comparar, o el estudio va a comparar, esas fotos de los cerebros en diferentes décadas. En los años 30, 40, 50, 70,
60 y 70. Y vamos a ir viendo qué diferencias hay década por década en la foto de los cerebros de la ciudad de Framingham, en este caso. Entonces, por decirlo así, lo que vamos a coger es cada cohorte de entrada del estudio y pues a todos esos hacer una imagen, y lo que vamos a ir comparando es, oye, cómo evoluciona esa cohorte de entrada a lo largo del tiempo, porque no es lo mismo las personas entre 40 y 75 que entran me lo invento, en 1950, que aquellas que entran en 1960, que aquellas que entran en el 65, que aquellas que entran al estudio en el 70. ¿Es así? Eso es. Y de hecho, digamos que claro, las personas no entran en el estudio en el mismo año, en el mismo momento vital, etcétera, con lo cual, obviamente, estos investigadores van a controlar, por supuesto, por género, por edad y otras variables que pudieran afectar a los resultados. Pues por eso tenemos la suerte de que precisamente sea de un estudio en el que se lleva recogiendo esos datos 40 años, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues mira, cosas muy interesantes. Desde 1930 a 1970, para simplificarlo, os vamos a dar ya la comparación final, ¿no? Desde los 30 hasta los 70, hasta la década de los 70, ¿no? Volumen intracraneal ha subido más de un 6,6%. El hipocampo, la región del hipocampo, un 5,7%. La materia blanca ha subido un 7,7% y la materia gris un 2,2%. Recordamos que la materia gris es la encargada, por decirlo de una manera sencilla, ¿no?, de pensar, ¿no? Y la materia blanca es la que comunica, digamos, esas zonas, ¿no? El área cortical ha subido un 14,5%, pero el grosor de la corteza ha bajado un 20% en 40 años. Vale, o sea que lo que los resultados nos muestran es que tenemos más volumen intracraneal, es decir, más volumen cerebral, por decirlo así, pero que este volumen está repartido un poco distinto, ¿no? Parece que en esos casi 40 años de diferencia ha aumentado muchísimo la capacidad comunicativa del cerebro, intercomunicativa del cerebro, quizá. También ha aumentado, aunque menos, la materia gris, pero lo que ha aumentado es el área de circunvalación, pero no la densidad de esa capa. Eso es, Julio, eso es. Y de hecho, a lo mejor lo primero que podemos pensar, y lo primero que tendríamos que pensar también es, ojo, vamos a ver si esto no está relacionado con el peso, si es que ahora no pensamos más, o si es que a lo mejor medimos el cerebro, más. Efectivamente, o tenemos un correlato simplemente anatómico que es distinto. Pero no, efectivamente, si se controla el peso, sigue habiendo esos cambios. Con lo cual, ¿por qué apuestan estos autores? Bueno, pues efectivamente un poco apuestan por la línea de la que estabas hablando tú. Digamos que hay más girificación. Como sabemos, el índice de girificación es el número de giros, ¿no? El número de pliegues que tiene el cerebro sobre sí mismo. Hay más superficie, con lo cual más girificación, y eso llevaría a un cerebro más compacto y más intercomunicativo, más fácil de comunicar. Eso podría explicar ese incremento en materia blanca del 7,7%, ¿no? Sin embargo, es cierto que este aumento en girificación parece que no lleva aparejado un aumento en el grosor de la corteza. Es decir, que lo que sale más rentable es tener más pliegues, más superficie, que se pueda plegar más porque es más fácil que el cerebro se comunique de esa manera, que incrementar el grosor de esa corteza. De hecho, decrece o simplemente se mantiene estable. Lo que sube es lo demás. Esa es una de las posibilidades que yo me ha surgido al leer el estudio, ¿no? Oye, decrece, o como todo es tan grande, todo es más grande, y si esto se ha quedado estable, es solo que parece que ha disminuido porcentualmente. Luego, además, estos resultados sí son coherentes con los estudios más recientes de otros autores, ¿verdad? Porque si hay algo que en los últimos años sí se ha ido repitiendo es no es tanto qué tan grande es el cerebro, sino qué cantidad de giros tiene, porque al final los giros lo que permiten es incluir un área cerebral más grande en una superficie menor. Al final, toda la parte del valle sigue siendo superficie cerebral, ¿no? Eso es, imagínate si reducimos aún más, o se queda estable, pero imagínate si reducimos aún más el grosor de esa corteza. Tenemos más espacio para esos giros, ¿no? Y bueno, y luego recordemos también que esto con qué está asociado. Bueno, pues más superficie cerebral en este caso.
en teoría debería ir asociado con algo positivo, ¿no? Cuidado, esto no quiere decir que cuanto menos tamaño tenga el cerebro, peor sea. Recordemos que, por ejemplo, hay diferencias en cuanto a género y las mujeres tienen el hipocampo, por ejemplo, la región del hipocampo más pequeña que los hombres y aún así hacen tareas, por ejemplo, de memoria, tareas cognitivas relacionadas con la memoria, mejor que los hombres de media. Es decir, el tamaño no está tan relacionado con la función. Entonces, estos estudios no nos llevan tanto a ese tipo de aseveraciones un poco más esencialistas, ¿no? De más grande mejor o más grande igual a un mejor rendimiento, pero sí a reconocer una realidad que quizá es, oye, a lo largo del tiempo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro, va cambiando como respuesta adaptativa ¿a qué? Al ambiente. Claro, efectivamente, podría ir cambiando como respuesta adaptativa al ambiente, pero digamos que la apuesta de los autores en este caso, y tiene bastante sentido, es que esas experiencias tempranas, que sabemos que determinan en gran parte el desarrollo del individuo, también pasan a nivel cerebral, como ya sabíamos, y que, digamos, sí, con las décadas avanzando, esas experiencias tempranas son más enriquecedoras, tienen más recursos, son más positivas en general. Eso se verá reflejado en la evolución del cerebro, ¿no? ¿Con qué está correlacionado? ¿Con qué sí está correlacionado la evolución del cerebro? Porque igual que tener un área del cerebro más pequeña no está correlacionado con hacer algo peor, entre comillas, ¿no? Con tener menos capacidad, cuando ese área decrece, cuando realmente vemos un decrecimiento, porque recordemos que el tamaño del cerebro es estable a lo largo de la vida humana, cuando vemos un decrecimiento, eso sí está relacionado con patologías, en este caso, como sabemos, neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinsonismo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que si tenemos el cerebro más grande, tendríamos más reserva cerebral, ¿no? Y eso podría actuar un poco de factor protector ante este tipo de enfermedades, ¿no? Recordemos que tenemos más volumen, ¿no? Más materia blanca, ¿no? Más comunicación en ese sentido. La verdad es que las conclusiones y todo lo que plantean los autores en este estudio, con un posible impacto muy importante, ¿no? El ver cómo estos cambios que se nos han dado, lo primero es, si se ha dado a una población tan grande, es probable que se pueda extrapolar, aunque con reservas al resto de población. Habría que ver en otros estudios que también se están haciendo así generacionales, pero desde luego las conclusiones a las que llegan son muy interesantes, y animamos a todo el mundo a no quedarse solo con esta pequeña resumen y condensación que hemos hecho nosotros del artículo, sino a leérselo ellos y ver por ellos mismos todo lo que los autores dicen. ¿Hay algo que nos estemos dejando en el tintero sobre este artículo, Álvaro? No, simplemente que volveremos con más paso del tiempo, ¿no? Que últimamente nos gusta mucho y nos encanta saber cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el cerebro, cómo cambia la parte social, la parte psicológica y la parte anatómica, ¿no? A lo largo del tiempo. Volvemos dentro de muy poco con un nuevo artículo en el que vamos a pegar un salto, ¿no? Hacia la etapa más moderna, digamos, para ver cómo afecta, ¿no? al tratamiento de ahora. Sí, dentro de poco abordaremos cómo usar nuevas tecnologías, en este caso la realidad virtual, para trabajar con menores sobre temas bastante importantes. Así que os dejamos con las ganas y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.